Muy buenos días. Hoy vamos a ver cómo se tiene que realizar el ajuste de coeficientes para el anticipo número 4 de ingresos brutos en convenio multilateral para un contribuyente que esté bajo el régimen general. Y también vamos a ver cómo se recalculan los coeficientes unificados cuando se decide cerrar una jurisdicción. Les habla Marianela López, soy contadora pública, egresada en la Universidad de Ciencias Económicas de Buenos Aires y profesora adjunta de la misma casa. También expositora de diferentes cursos y conferencias dictados dentro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Cava y escritora de artículos doctrinarios tanto impositivos como previsionales que fueron publicados en Editorial La Ley y en Editorial Repar. Vamos a iniciar con el cálculo del coeficiente unificado. Lo que tenemos que saber es que antes de que se haya publicado la Resolución General 10 del 2019 de la Comisión Arbitral, todos los contribuyentes, independientemente de la fecha en que cerraran ejercicio económico, tenían que calcular el coeficiente unificado con el cuarto anticipo. A partir de que surge esta resolución, se establece que aquellos contribuyentes que puedan realizar el coeficiente unificado en el mes de enero no tienen que esperar a abril. ¿Cuál es la diferencia? Voy a poder calcular el coeficiente unificado en el mes de enero cuando yo ya tengo los datos. Si cierro ejercicio comercial, por ejemplo, en el mes de julio, voy a poder realizar el coeficiente en el mes de enero. Cuando tenemos que hacer el coeficiente unificado, este coeficiente que nos ayuda a poder distribuir la base imponible entre las diferentes jurisdicciones, este mismo coeficiente lo voy a tener que utilizar durante todo el periodo, en este caso sería durante todo el 2025, excepto que decida realizar el cese de alguna jurisdicción. Para poder hacerlo, siempre necesito la información del año anterior. En el caso de las sociedades que cierran balances, que tienen ese balance económico, lo que vamos a tener que hacer es tomar el último balance cerrado del año anterior, que en este caso sería el 2024, ajustado por inflación. Voy a estar tomando este balance y si veo que en enero yo ya tengo el balance definitivo, ahí puedo realizar el cálculo del coeficiente unificado. Por ejemplo, que haya cerrado en el mes, como antes les decía, julio 2024. Ahora, si de repente el ejercicio económico cerró en diciembre 2024, en enero no se va a poder realizar el coeficiente porque obviamente no voy a tener el balance definitivo, entonces voy a tener que esperar al mes de abril para poder realizarlo. Al esperar al mes de abril implica tener que utilizar durante los 3 primeros meses, enero, febrero y marzo, el coeficiente unificado del año anterior, el que veníamos utilizando en el 2024. Y en abril, ya cuando puedo realizar el coeficiente unificado para este periodo, lo que tengo que hacer en ese cuarto anticipo es ajustar la base. Cuando fue que se publicó esta resolución, la Comisión Arbitral establece que aquellos contribuyentes que pueden realizarlo en el mes de enero no esperen a abril. De esta manera lo que se evitan es hacer el ajuste. Entonces ya se empieza el año con el coeficiente unificado que se va a estar utilizando durante todo el año. Pero no establece específicamente quiénes son los sujetos. Lo único que dice es para aquellos que puedan, que estén en condiciones de poder hacerlo, entonces lo tienen que realizar en el mes de enero. Y acá es cuando tenemos toda la escala, que si no puedo hacerlo en el primer anticipo, voy a tener que esperar al cuarto anticipo para poder realizar el coeficiente unificado, donde durante los 3 primeros meses utilizo el coeficiente del año anterior y luego en el cuarto anticipo tengo que proceder a hacer el ajuste. Entonces vamos a ver de qué manera voy a estar realizando este ajuste de coeficientes. Lo vamos a estar viendo con un papel de trabajo. Primero vamos a tener que armar la planilla de ingresos y la planilla de gastos como para poder determinar un coeficiente de ingresos y un coeficiente de gastos y así llegar a un coeficiente unificado. Esto lo que vamos a hacer es, vamos a situarnos en el cuarto anticipo, como que estuviéramos ya en el mes de abril, para realizar este coeficiente y para esto tenemos que tomar el estado de resultado del balance cerrado el año anterior. En este caso, el balance se cerró en diciembre 2024, con lo cual vamos a tener que utilizar
este balance cerrado a diciembre. ¿Cómo confecciono la planilla? Por un lado voy a tener todo lo que es computable y por el otro lado lo no computable. Dentro de lo computable, a mí me dice la norma que incluyo todos los ingresos grabados y los exentos que van por el régimen general, incluyendo aquellos ingresos que tengo exento, pero me excluye específicamente en Ciudad Autónoma de Buenos Aires las exportaciones. ¿Por qué? Porque las exportaciones están exentas y acá lo que se establece es que las exportaciones se consideran directamente como no computables, con lo cual dentro del computable voy a tener todos los ingresos grabados y exentos que se hayan producido dentro del país y que no estén con las exportaciones. En no computable voy a tener las exportaciones, voy a tener aquellos ingresos que me diga el código fiscal que no forma parte de la base imponible y también todos aquellos ingresos que pueda tener que vayan por los regímenes especiales de los artículos del 6 al 12. Entonces, cuando voy a mi balance ajustado en diciembre 2024, me va a decir cuáles son los ingresos. Entonces me dice que hubo venta de pelotas que se realizaron por mostrador en el local de provincia de Buenos Aires a clientes A por 500.000 y B por 2.800.000. Acá estamos frente a una venta entre presentes y es una venta de mostrador. El ingreso lo voy a tener que asignar directamente donde lo entregué esos bienes y donde se concerta la venta, que fue en provincia de Buenos Aires. Después tengo venta de pelotas por internet desde Salta por 100.000 y desde Córdoba por 100.000. Cada vez que se realiza una venta entre ausentes por internet, se presume, sin admitir prueba en contrario, que en esa jurisdicción existe un gasto. Con lo cual, se tiene que habilitar esa jurisdicción donde me concertaron la venta. Entonces voy a tener venta por internet en Salta 100.000 y en Córdoba 100.000. Ventas de pelotas de manera telefónica por 150.000. El pedido se solicitó desde la provincia de La Rioja. En la misma se había incurrido en gastos de publicidad y propaganda para ganar mercado en esa jurisdicción. Con lo cual acá tenemos una venta entre ausentes que proviene por teléfono desde La Rioja. Lo que primero que yo tengo que ver, a mí el convenio me dice que el ingreso lo tengo que asignar al domicilio del cliente en la medida en que tenga sustento territorial ahí. Como anteriormente se hizo un gasto de publicidad y propaganda, ese gasto, aunque sea no computable, según lo que nos dice el artículo 3 del convenio, igualmente me genera sustento territorial. Entonces voy a indicar, si en su momento ya tuve que haber habilitado la jurisdicción, es computable y se asigna a La Rioja. Después me dice ventas realizadas mediante un representante de ventas que actúa en San Luis. La venta de pelotas fue por un monto de 900.000. Acá hay un representante de ventas, hay una venta entre presentes, con lo cual es computable 900.000, lo voy a asignar a San Luis. Y después tenemos exportaciones Uruguay por un monto de 800.000. Las exportaciones dijimos que son no computables. Con todo esto voy a considerar el monto computable de cada jurisdicción, lo divido por el monto computable y me dice cuál es el coeficiente de ingreso, siempre teniendo en cuenta que tienen que tener 4 decimales y por supuesto entre todos los coeficientes tiene que sumar 1. Vamos a la planilla de gastos. La planilla de gastos, muy parecida, se divide entre computable y no. Dentro de lo no computable vamos a poner todos los gastos que establece taxativamente el artículo 3 del convenio, que son no computables. Y por otro lado también vamos a incluir aquellos gastos que se vinculan directamente con un ingreso no computable. Entonces, cuando vamos a nuestro estado de resultados del balance del año anterior ajustado, vamos a ver qué dice. Sueldo de administración vinculado con las exportaciones, 400.000. Este es un gasto que está vinculado a un ingreso no computable, con lo cual también es no computable, no para artículo 3, sino por vincularse con un ingreso no computable. Sueldos de administración para acá va vinculados con el mercado interno, 200.000, con lo cual quiere decir que es el monto total computable y lo asigno acá porque el gasto lo tengo que asignar donde efectivamente se soportó, independientemente de donde se pague. Sueldos de vendedor vinculados al local comercial en Buenos Aires por 450.000.
Esto también es todo computable, lo asigno a Provincia de Buenos Aires. Se abona la comisión del representante de ventas que actúa en la provincia de Córdoba por 150.000. Acá tenemos computable, comisión del representante de ventas y lo asigno a Córdoba. Amortización impositiva de administración, 100.000. En este caso, voy a decir que siempre en las amortizaciones tengo que tomar el monto impositivo, pero como es que es un gasto administrativo, se está vinculando con la administración, podemos determinar acá que no todo lo vinculado con la administración es computable. ¿Por qué? Porque hay parte que se vincula con las exportaciones. Entonces tenemos que acudir a un prorrateo. Este prorrateo voy a tomar el monto computable, 4.550.000, y el monto no computable, 800.000, que se refiere a las exportaciones. Cuando hago computable sobre el monto total, me da un porcentaje de 85,05. Esto me quiere decir que la amortización del inmueble voy a considerar como computable el 85,05. ¿Y dónde lo asigno? Donde efectivamente está el inmueble, que es Cava. La diferencia es no computable. Después me dice amortización del local ubicado en Cava por 90.000. En este caso es todo computable, lo asigno a Cava. Gastos de flete por traslado de mercadería desde Cava a Provincia de Buenos Aires por 80.000. Los gastos de flete se tienen que distribuir en partes iguales en cada una de las jurisdicciones donde se levanta mercadería desde el inicio hasta el destino. Entonces, en este caso, el flete es 80.000, es todo computable, se distribuye entre Cava y Provincia de Buenos Aires 50 y 50. Gastos de publicidad y propaganda, 200.000. Esto por artículo 3 es no computable. Impuestos y tasas, 200.000, por artículo 3 también es no computable. Una vez que tengo todos los gastos computables de las jurisdicciones, cada monto computable total lo divido por el gasto computable y me va a dar el coeficiente de gastos considerando también 4 decimales y que me sume 1. Con esto ya puedo calcular el coeficiente unificado, ingresos más gastos dividido 2. Y este es el coeficiente que tengo que utilizar para el anticipo 4 cuando tenga que presentar el CM03 en abril 2025. Ahora, ¿qué pasa? Yo tengo que ajustar, porque durante enero, febrero y marzo dijimos que utilizamos el coeficiente unificado del 2024. Con lo cual, lo que voy a tener que hacer es, primero, armar la liquidación del CM03 abril 2025. Tengo que formar las diferentes bases imponibles para poder distribuirlo con el coeficiente unificado nuevo. Y por otro lado, tengo que ver cuál fue la base imponible de enero, febrero y marzo, a qué coeficiente, con qué coeficiente lo distribuí y de ahí ajustar. Entonces vamos por partes. El coeficiente que yo tomé para cada jurisdicción en el 2024 es este que tenemos acá, que estoy marcando, y esta es la base imponible de los 3 primeros meses, ¿no? De los 3 primeros anticipos. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? Esta base imponible de 650.000 la distribuí con estos coeficientes unificados. Y acá nos da la base distribuida. Ahora lo que tengo que hacer para ajustar este anticipo es tomar esta misma base de 650.000, pero ahora distribuirla con nuestro coeficiente unificado que nos dio para el 2025. Entonces vuelvo a distribuir la base imponible. ¿Y qué es lo que determino? Que, por ejemplo, en Cava le había dado una base imponible menor, le di 111.865, correspondía 122.920, con lo cual acá tenemos un ajuste positivo para Cava. En Provincia de Buenos Aires lo mismo, en Salta nos da al revés, resulta que le dimos una base imponible de 8.534, tendría que haber sido 7.142, con lo cual acá tenemos que bajar la base. Una vez que determino esto, acá ahora sí voy a poder sacar cuál es la base imponible del mes de abril. Y entonces voy a ir a mis movimientos y me dice, primera base que tengo, comercialización de pelotas. Por mostrador 100.000 es grabado, mostrador provincia de Buenos Aires grabado también, ventas en el local de Salta 15.000 también, exportaciones están exentas.
Ventas por internet en San Juan. Recupero de incobrables por 5.000 y nota de crédito por 50.000. Entonces lo que voy a tener acá es que determinar cuál fue la base imponible de abril directamente. Entonces, ¿qué me terminaría quedando? Cuando yo veo esta base que recién les mostré de 470.000, le voy a tener que descontar los 100.000 de exportaciones porque está exento y las ventas en internet en San Juan. En este caso tengo que habilitar la jurisdicción, o sea, voy por régimen de inicio, artículo 14. Entonces, para poder distribuir la base, 200.000 lo voy a sacar. Entonces me va a quedar 270.000 a distribuir. Estos 270.000 los distribuyo con el coeficiente unificado del mes de abril, que es lo que saqué acá, y me dice cuál es la base ya distribuida. Posteriormente, tengo que ver, esta base le tengo que sumar el ajuste. En este caso tengo la base de abril más el ajuste de los 3 primeros meses. Entonces me da una base imponible mayor. En el caso de Provincia de Buenos Aires lo mismo, en el caso de Salta me va a reducir la base porque durante los 3 primeros meses le dimos más impuesto. Y así todas las jurisdicciones. Una vez que tengo ya la base total con el ajuste, le voy a estar aplicando la alícuota supuesta que sale de la ley tarifaria en función a cada una de las jurisdicciones y en función a la actividad que esté realizando. Entonces me dice, este es el impuesto a ingresar por comercialización. Por otro lado, me habla de que tiene régimen especial porque tiene el servicio de transporte de pasajeros y me dice viajes con inicio en provincia de Buenos Aires, 20.000. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Voy a tener que ya, como esto es del régimen especial, tengo que apartarlo de lo que es el régimen general y directamente verificar de qué forma se distribuye la base imponible. Según lo que me dice el convenio, el régimen de transporte, ya sea de pasajeros o de carga, se distribuye siempre el ingreso a la jurisdicción de inicio, donde inició el viaje. En este caso es en provincia de Buenos Aires. Entonces, en provincia de Buenos Aires le voy a estar asignando 20.000. Me voy a fijar la ley tarifaria de provincia de Buenos Aires para el transporte de pasajeros, le aplico la alícuota y me da el impuesto. Por otro lado, me habla de que también tiene un régimen especial que es la actividad de construcción por 500.000. Con esto entonces voy a fijarme el convenio cómo distribuyo la base. Y acá me dice que el 90% del ingreso lo tengo que distribuir al lugar donde efectivamente se construyó, que en este caso sería provincia de Buenos Aires, y el 10% lo voy a asignar donde tenga la administración, que es Cava. Distribuyo la base, voy a la ley tarifaria para cada jurisdicción, para esta actividad, y me dice cuál es el impuesto que tendría que ingresar. De esta manera me da que el anticipo 4 del mes de abril me da un impuesto total con el ajuste. Y si nos fijamos, tenemos en San Luis un saldo a favor. Este saldo a favor obviamente va a tener que figurar en cero. Lo que voy a tener que hacer es dejarlo en mi papel de trabajo, cosa de que al mes que viene lo ponga en la liquidación, también en esa misma jurisdicción como un saldo a favor. Y lo último que me queda es habilitar la jurisdicción por artículo 14, la parte que tenemos de ventas por internet para San Juan. Esta, en San Juan, como va por artículo 14, régimen de inicio, no va a llevar coeficiente, no va por distribución, sino que se asigna directamente el ingreso por la alícuota, me dice la ley tarifaria, para esa actividad. ¿Hasta cuándo utilizaré régimen de inicio? Hasta que cierre el ejercicio, es decir, hasta diciembre 2024, hasta diciembre 2025. Después, enero, febrero y marzo, seguiré usando régimen de inicio. En abril del 2026 realizo coeficiente unificado con el balance cerrado de diciembre 2025 y ahí voy a estar ajustando de nuevo los 3 primeros meses. Ajustar este artículo 14 lo voy a ajustar en función al coeficiente unificado nuevo que me dé. Y lo último que nos quedaría ver es qué pasa cuando se cierra una jurisdicción. En el caso de
que se realice el cierre de una jurisdicción, lo que yo tengo que tener en cuenta es que primero tengo que ver si determino qué mes voy a dar de baja esa jurisdicción. En este caso sería mayo, ¿no? En el ejemplo. Una vez que formalizo ese cese, esa baja, voy a tener que recalcular los coeficientes unificados. ¿Desde cuándo se van a recalcular? Desde el mes de junio de, o sea, siempre del mes siguiente, en este caso sería del mes de junio 2025, y para recalcular los coeficientes unificados lo tengo que hacer con los coeficientes de ingresos y los coeficientes de gastos que tenía, ¿no? Tengo que hacer un cálculo matemático. Entonces voy a suponer que a partir de mayo doy de baja La Rioja. Lo que tengo que hacer es determinar cuál es el coeficiente que venía teniendo en cada una de estas jurisdicciones, coeficiente de ingresos y cuál el de gastos. Entonces voy a decir, ¿cuál es la suma de todos estos coeficientes? Lo tenemos acá. Entonces digo, ¿cuánto representa el coeficiente de ingresos de cada sobre el total? Me da cero. ¿Cuánto representa el coeficiente de ingresos de provincia de Buenos Aires sobre el total? Y lo pongo acá. Y así todas las jurisdicciones. Con el coeficiente de gastos hago lo mismo. También sumo todo el coeficiente de gastos y voy a tener que decir cuánto representa cada una de estas jurisdicciones sobre el total. Acá, como no había un coeficiente de gastos en lo que es La Rioja, porque solamente teníamos el ingreso, y como ya no tenemos más ingreso, por eso determinamos darlo de baja, el coeficiente de gastos quedaría igual. Entonces, lo que se nos va a estar modificando, porque se modificó el coeficiente de ingresos, es el coeficiente unificado. Este nuevo coeficiente unificado es el que vamos a tener que empezar a utilizar desde junio de este año en el caso de haber cerrado la jurisdicción en mayo, ¿no? Proyectándolo a mayo de este año. Bueno, hasta acá llegamos con el tema que teníamos para hoy. Como siempre, me pueden seguir en mi canal de YouTube y muchísimas gracias por su atención.